Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por este tiempo de bendición. Gracias al Señor porque nos permite abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. Eso es un regalo, eso es una delicia. Eso diría como un hermano mío, eso es una maravilla, eso es una bendición muy grande porque definitivamente Dios es muy bonito. ¿Cuántos hoy no despertaron? ¿Cuántos hoy no tuvieron el privilegio de amanecer? Hoy tú y yo tenemos ese privilegio, así que disfrutemos este día como un regalo de parte de nuestro Dios, haciendo siempre el bien. Hoy tenemos un proverbio para reflexionar y dice así, Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Oiga, esto es maravilloso. Saber que si yo amo a Dios, Él me va a amar a mí. Si yo procuro todo el bien posible, Dios también me va a amar a mí. Si yo amo a Dios y lo busco, dice la palabra, que el que lo busca lo halla, el que lo llama lo encuentra, el que pide recibe. Si nosotros buscamos de Dios, Él nos va a dar. Pero hay algo que me parece hermoso de esta reflexión hoy y me dice, y me hallan los que temprano me buscan. Oiga, ¿cuándo deberíamos de buscar a Dios? Temprano. Ya no cuando estamos desesperados, que es que ya no aguanto esta carga, que ya estoy que me tiro, me pego un tiro, que ya estoy que me tiro de un puente, que ya estoy que no hago, que abandono el hogar, porque es que ya no aguanto. No, nosotros deberíamos de buscar a Dios temprano, así como la Biblia dice, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. ¿Qué es desde temprano? Inmediatamente. Inmediatamente se alborota o se manifiesta una obra en la carne en nosotros, alguna emoción. Yo debería de ir a contarle rápido a Dios, Señor, me siento triste, tengo rabia, tengo aquello, tengo lo otro, Señor, y le pide perdón al Señor, le pide que lo cambie y el Señor lo va a ayudar. Así que busca a Dios desde muy temprano. Hoy oramos a Dios para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde y que hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y para todos los tuyos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerda, dale me gusta allí en el canal de YouTube y en nuestra página en Facebook como es Pastores Albeiro Miranda y Ofir Urrea. Así que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Gloria a Dios, así es, que el Señor te bendiga y te dé las mejores bendiciones que Él ha determinado para ti y para mí. Seguimos estudiando este hermoso, digo así, convencido, hermoso capítulo 20 del libro de, el Evangelio de Juan, pero hoy lo vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 29, que tiene un título, Incredulidad de Tomás. Dice así, pero Tomás, no olvidemos que estaban los discípulos unidos y ya habían visto al Señor Jesús resucitado, pero Tomás aún no le había visto perdón. Entonces dice el texto así, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entra en escena este Tomás caracterizándose por su incredulidad. Y era suficiente lo que los discípulos le hubiesen dicho, era suficiente lo que ya estaba escrito.
Y era suficiente el hecho de que estaban encerrados todavía con las puertas bien trancadas y nuevamente se les aparece Jesús estando Tomás y ya eso era suficiente para él saber que ese Jesús tenía poder porque entró con las puertas cerradas, tenía un cuerpo glorioso, ya con eso era suficiente. Pero Jesús le dijo, mira, Tomás, has creído porque me viste, pero qué bueno que ellos que creyeron sin haberme visto, porque la palabra es suficiente. Así deberíamos tomarlo usted y yo. La palabra y lo que Dios y lo que Cristo ha hecho en su vida, porque así sea usted creyente o no sea cristiano, usted ha recibido milagros de Dios para estar convencido que Él es real. Él es verdadero. Y cuando buscamos el significado de esta palabra incrédulo, es lo contrario a fe. Usted en el versículo 27 encuentra esa palabra incrédulo que dice, no seas incrédulo. En el versículo 27, mire lo que lo dice así de la siguiente manera. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Esa palabra incrédula significa en el numeral 571 dice en el sentido de privación, es decir, es lo contrario a la fe. Cuando dice incrédulo es lo contrario a fe y dice en el sentido de privación. Es así muchas palabras que empiezan con esta letra ocasionalmente en el sentido de unión como concentración, es decir, de origen hebreo que significa incrédulo, es decir, que no cree. Y usted y yo deberíamos ser creyentes con todo lo que Dios ha manifestado a nuestra vida. Esposo, y es que definitivamente podemos notar acá cosas tremendas con respecto a lo que pasa a Tomás. Y es que la incredulidad en el cristiano, en el creyente, es tremenda. Porque si tú miras de muchos de los discípulos del Señor Jesucristo que estuvieron con Él, quedó hasta ahí. La historia de Tomás quedó hasta ahí. Se vuelve a hablar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13, cuando estaban todos, subieron allí, entraron al aposento alto y recibieron esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero de en adelante, cuando se vuelve a mencionar a Tomás, cuando se escribe una carta del apóstol Pablo a Tomás, no se escribe, no se habla nada de más. Sí se vuelve a hablar de Pedro, sí se vuelve a hablar de Juan, se vuelve a hablar de Felipe, se vuelve a hablar, Mateo escribió un completo evangelio, Juan, Marcos, Lucas, fueron personajes espectaculares que el Señor sigue usando. Pero la incredulidad, a cuantos que pueden llegar a tener un excelente ministerio y un gran ministerio, la incredulidad les puede, y ahí los estanca, ¿cierto? Los estanca definitivamente. Definitivamente tú y yo no deberíamos de aceptar la incredulidad. Y recordemos algo importante, ¿a dónde viene la incredulidad? La incredulidad viene en nuestro espíritu, pero también empieza ahí en nuestra alma, empezar a razonar las cosas. Es que la Biblia dice, pero es que yo no creo. ¿Qué es ser incrédulo? Ser incrédulo es ser desobediente, así como ser crédulo es ser completamente obediente, porque la mayor muestra de la fe, ¿cuál es? La obediencia. El mayor fruto de la fe, ¿cuál es? La obediencia. ¿Cuál será el mayor fruto de lo que nosotros no creemos? La desobediencia, ¿cierto? Ser desobediente, mire cuántas personas pueden venir a una iglesia, pero ser desobedientes, son incrédulos porque no obedecen al mandamiento de Dios, porque dicen, es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo pienso. No, qué pena. Vuelvo y repetimos algo que el Señor nos permite estar inquietantes en esto. No, Dios no te está pidiendo tu opinión, Dios está demandando es tu obediencia, mi obediencia, y tenemos que aprender a ser crédulos. ¿Cuál es la mayor muestra de que yo creo en Dios? Mi obediencia, de ponerme a cuentas con Dios. ¿Cuántos cristianos no se han bautizado? Saben que creen en Jesucristo, pero están siendo incrédulos porque no se bautizan. ¿Cuántos cristianos teniendo ministerio están siendo incrédulos porque no prestan un servicio dentro de la iglesia? ¿Cuántos cristianos están estancados siendo incrédulos porque no quieren obedecer a Dios en sus finanzas, en su vida? ¿Cuántos saben que están viviendo en fornicación, en adulterio y no se ponen a cuentas con Dios? Están siendo incrédulos. Así que no seamos como Tomás, no seamos incrédulos, seamos crédulos, creamos en el Señor y recuerda que la mayor muestra, el mayor fruto de la fe es la obediencia. Así que mis amados hermanos, oremos diciéndole al Señor,
Padre, gracias por ese significado tan importante de la palabra incrédulo, Señor. Tú no nos llamaste a nosotros a ser incrédulos, por el contrario, a ser creyentes, oh Dios del cielo. Papá, mira que esa palabra incrédulo es una persona sin fe, que no cree. Es decir, que la fe cristiana no le es suficiente. La Biblia, el diccionario lo llama al incrédulo un pagano. Señor, guárdanos, oh Dios del cielo, persona indigna de confianza, Señor, o cosa increíble, incrédulo, increíble, infiel, que no es creyente, papá. Con todas las evidencias que tú has traído a nuestra vida, nosotros deberíamos ser muy creyentes en vez de ser creyentes. Y ciertamente, como mi esposita lo decía, papacito hermoso, Señor, la fe tiene que ser acompañada de las obras, y no unas obras humanas, sino una fe, unas obras que vienen como resultado de creer en tu palabra, Señor. Así necesitamos vivir, Dios del cielo. Gracias por tu palabra hermosa, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermano y a mi hermana que reconocen que son incrédulos, pero que necesitamos que tú vengas a nuestra vida para generar esa fe que nos permita vivir como tú mandas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, mis amados. Gracia y paz de Dios sobre sus vidas. Que el Señor traiga todo aquello que hoy están necesitando, en el nombre de Jesús. Amén. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí. Un nuevo día.